Que yo era artista callejero, no era ni escultor ni tal, era artista. Aquí pues soy Nahuel Forchini, soy escultor. Todo el mundo habla de los resultados, del éxito, ¿no? Pero nadie habla de la super habilidad que no se nace con ella, sino que simplemente se adquiere, ¿no? Estoy hablando de un superpoder, de un verdadero superpoder que vas adquiriendo al cabo del tiempo, que sería el proceso, ¿no? El proceso todo el mundo lo rechaza. Normalmente cuando tienes una curva de aprendizaje, básicamente, bueno, tienes que pasar por estas fases, ¿no? Bueno, empiezas con un pico muy rápido, o sea que lo adquieres muy rápido y ahí te da como la sensación o la falsa sensación de saber de lo que tienes, ¿no? O sea que adquieres como unos conocimientos primigenios, muy rápidos, ¿no? Y llega un punto que te estancas. Y en este estancamiento, ¿vale? En este estancamiento puedes bajar o incluso subir un poco, pero hay como un pequeño valle, un micro valle que luego ¡fum! Vuelves a bajar y cuando bajas sí que cruzas un valle, el Valle de la Muerte, que es donde todo el mundo lo deja, ¿no? Ahí es donde tienes que apretar más, básicamente, tienes que aguantar. Eso para la gente que es más joven, que es adolescente, los niños, ¿no? Es incómodo. Y normalmente lo intentamos, incluso los adultos, lo intentamos evitar, ¿no? Este valle que se hace realmente a veces eterno, ¿no? Cuando en esa incomodidad pasas, bueno, por este tiempo, inevitablemente tu mentalidad se va cambiando se va adaptando a la incomodidad y ahí empiezas a generar un método, ¿no? ¿Qué es un método? ¿Vale? Pasas por un proceso y luego generas un método. Es una rutina que no es exactamente una rutina que siempre tienes que marcar y hacer lo mismo a la misma hora, no. Puede ser una cuestión, una rutina, es una acción repetitiva, eso está clarísimo. El método es una acción repetitiva para llegar a una maestría, ¿vale? Una maestría, hacer algo. Tyson decía que tienes que hacer algo que odias cada día hasta que lo ames con todas tus fuerzas. Algo así decía, ¿no? Pues es un poco eso. Este vídeo va a alentar y va un poco a generar, bueno, un poco de motivación para la incomodidad, porque en esencia evitamos los procesos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje es donde se puede ver más, ¿no? Pero lo evitamos a toda costa esta incomodidad, ¿vale? El método no deja de ser un conjunto de pasos repetibles para obtener un resultado, ¿vale? Obtener un resultado, podríamos decirlo, lo podríamos aplicar a la escultura, básicamente. A ver, yo lo que tengo con la escultura ha sido pasos que ha ido la motivación por una parte y los objetivos de adquirir unos resultados por otra, ¿no? Bueno, por la motivación nunca nos podemos regir, ¿vale? Y durante todo este tiempo realmente he trabajado mucho la parte de la motivación, pero sobre todo mi metodología, ¿sí? El proceso, me siento muy orgulloso de decir que cuando alguien ha llegado a un proceso y ha adquirido un proceso con una metodología para luego adquirir una habilidad, se puede sentir súper orgulloso porque forma parte de una identidad, ¿vale? Es una cuestión ya personal, es una cuestión de que esa incomodidad realmente te ha generado, has llegado a un punto que puedes generar incluso y explicar una historia, ¿no? Pero es bastante loco, pero es que es así, ¿no? Acabas adquiriendo esta habilidad y la acabas confundiendo con el superpoder, ¿no? Esta habilidad, pero no es la habilidad adquirida a partir de la metodología. Es todo el proceso que se ha llegado para eso, ¿no? Claro, de ahí viene un peligro bastante importante, que sería el peligro de obsesionarse con el resultado, ¿sí? Muchas veces, en mi caso, en la escultura, he querido hacer una obra que muchas veces yo la tenía contemplada en la cabeza y que suponía para mí un reto. Durante todo el proceso de otras obras que han sido un reto y he ido pasando, ¿no? He llegado siempre a un resultado, pero muchas veces me quedo como un poco vacío al ver que ya he conseguido ese resultado, ¿no? Y el problema está en que vemos que ese resultado tenía que cumplir unas expectativas tanto mentales, emocionales, tanto físicas también, ¿no? De hacer una escultura muy compleja, de mucho tiempo en realizarla, con muchos materiales y tal, y ver que no tiene como un resultado final, no ves que se haya expuesto aquí o allí, ¿no? Que nadie pregunte por ella, ¿no? Esa es la expectativa. Muchas veces es muy complicado. Podríamos decir que
Las expectativas desilusionan todo este camino. Voy a seguir. Desilusionan a este camino con una construcción muy valiosa que ha sido el método, ¿vale? Pero tú cargas con esa desilusión un poco, ¿no? Vivencial, qué me va a pasar, y luego al final me gustaría explicar cuál sería realmente el superpoder. Porque sí, las habilidades, el método es el superpoder, ¿no? Pero hay un superpoder que a veces no lo vemos a simple vista y, por ejemplo, serían puertas que tú cuando empezaste con la zona que estás inconforme o que estás incómodo, pasas todos estos procesos hasta llegar a la metodología personal, pero hay algo superior, ¿vale? Que sería el propósito, ¿no? Ahora pondré un ejemplo. Uno de mis viajes en solitario que he hecho, que tenía como 23, 24 años, cogí la bicicleta y hice un viaje en solitario, ¿no? Y cogí la bicicleta, las alforjas y quería hacer artesanía y venderlas por las playas y bueno, eso, cosas de niñato, ¿qué coño? Entonces no tenía cualquier propósito. Mi propósito era, por ejemplo, salir del verano en mi ciudad. Yo quería vivir como aventuras. Y entonces, bueno, y pasó eso, ¿no? Que viví aventuras. Y me fui hasta Almería. De ahí en Almería pues intenté vender, bueno, mis artesanías. Es que es muy cutre. Luego conocí a un chico vasco que yo iba con la bicicleta, bueno, me paré un tiempo en la capital, en San José, y estuve ahí vendiendo tal, y hasta el final que no se pudo hacer porque era ilegal, estábamos en plan pirata y tal, ¿no? Y entonces me propuso este chico que le habían dejado Le habían dejado, no, se había alquilado una caseta para ir a Cádiz, en Chiclana, y habían dado se había no comprado, alquilado una parada para ir a vender sus pendientes, que hacía como pendientes, Anchón me acuerdo que se llama. Ya no sé qué se habrá hecho de él, pero creo que no muy bien acabó, no por nada, sino que, bueno, cosas de la vida. Y en ese momento me lo propuso, el tío estaba yo creo, con una depresión y tal, bueno, por asuntos amoríos. Él tenía 42, yo 24. Bueno, por asuntos amoríos, pues nada, el tío estaba deprimido y me dijo, mira, tío, estoy así, tenía una furgo de esas antiguas, pero que era como una caravana, y me dijo, tío, vente conmigo y así me haces un poco de compañía y tal, ¿no? Y bueno, nos fuimos para Cádiz, hicimos un viaje cojonudo en el interior de Andalucía. Por cierto, en San José no vendí una mierda porque hacía unos collares y unas pulseras de mierda. Y entonces nos fuimos a La Barrosa, Chiclana. Bueno, la verdad que estuvimos una semana ahí. El chico, el Anchón, me dijo, tío, te tienes que ir de la furgo porque ya estoy hasta los huevos de que estemos dos. Bueno, total, que me fui de la furgo y tal. No, se enrareció un poco el ambiente. Bueno, total. Acabé durmiendo en un pinar, súper bien, la verdad. ¿Qué pasó? Que al cabo de esa semana me vi que, claro, no podía vender. Bueno, no podía vender porque estaban todas las casetas ahí y no era plan ponerme ahí al lado del paseo a vender. Pero sí lo que podía hacer era que enfrente de las casetas habían como estaba la playa y al lado de la playa estaba el paseo y al lado del paseo había la arena, ¿no? Y ahí se me dio por la vena, pues empecé a hacer esculturas de arena, ¿vale? Inconscientemente, sin ningún tipo de estudio de mercado ni nada, la gente compraba en las casetas. Al final del recorrido de las casetas había como una tienda de chucherías, o sea, la gente acababa de gastar ahí el metálico que tenía y por efecto rebote venían a ver la escultura de arena y allí me dejaban algo de chatarrilla, ¿no? Entonces al principio pues yo no sabía muy bien cómo funcionaba la arena. Yo había visto cómo hacían esculturas de arena, ¿no? Que era a partir de encofrados con madera, compactarlo muy bien. Una vez sacabas el encofrado tenías como un cubo, ¿no? Y luego a partir del cubo, pues que habías hecho con el encofrado, pues hacías la escultura, ¿no? Sería como un bloque. ¿Vale? En mi caso no tenía casi nada, tenía una pala, un cubo, empecé con una pala y un cubo y nada, a princhar arena a mano, ¿no? Hacía montañas de arena, estaba todo el día creando la montaña de arena y más o menos por la tarde hice el proceso, mi metodología un poco, la metodología, estaba toda la mañana haciendo la montaña y después de comer ya empezaba como a modelar las figuras, ¿no?
De ahí yo estaba aprendiendo, ¿vale? A compactar la arena, en qué momento se podía compactar, en qué momento no. Previamente, unos meses atrás, y fuimos a hacer una escultura con unos chicos que también hacía escultura en colectivo. Unos meses atrás hicimos una escultura en Mataró que dijimos, se nos ocurrió la brillante idea de hacer la escultura y para aglutinarla mejor poner harina, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el resultado? Que la harina se pudría. ¿Okay? Y eso se ve que hacía un cantazo y un pestazo que bueno. Bueno, total, que lo que hice yo pues era eso, me puse al lado del paseo, al lado de las zonas de artesanía, y al final de ese recorrido había como una zona que vendían chucherías, y luego a partir de ahí venían, bueno, a medio camino venían a ver la escultura y eso, y dejaban chatarrilla. ¿Qué pasó? Que yo, a medida que iba mejorando el método de hacer las esculturas, o sea, siguiendo unos timings de rollo, por la mañana hacía la montaña, por la tarde después de comer ya empezaba a modelar la figura, y por la tarde-noche ya me quedaba ahí como reparando la figura. Cuando venía la gente pues los atendía, ¿no? Y me dejaban dinero, ¿no? Entonces fue realmente bien, fue realmente muy bien, ¿vale? Sin planearlo, sin tener expectativas, sin tener nada, fue muy bien. Es más, empecé a tener ideas, empecé a reinvertir, o sea, tuve un cubo y una pala, luego tuve 2 cubos y una pala y un flux, ¿no? Que me iba de lujo eso para hacer más detalles y tal. E incluso el día que fue un antes y un después, que había invertido en luces, por ejemplo, yo hacía, por ejemplo, la escultura, ¿no? Y luego había comprado como unos focos solares que enfocaban a la escultura, ¿sí? Y luego, claro, eso resaltaba más, y sobre todo vi que la gente, cuando dejaba más dinero, era cuando venían los niños a ver cómo había hecho la escultura. ¿Y cómo venían los niños? Pues a partir de las luces, ¿sí? Y entonces fue así. El día que fue un antes y un después fue cuando hice el ojo que todo lo ve, que hice como un ojo gigante, ¿vale? No tengo fotos, o sea, creo que tengo alguna foto, a ver si la podré adjuntar y tal. Y las esculturas eran horribles, eso hay que decirlo, ¿eh? No tenía desperdicio. Entonces, ¿qué pasó? Hice el ojo que todo lo ve, y al final del iris, o sea, donde ponía el punto negro del medio, pues le ponía como una pequeña luz, ¿no? Y la gente decía, ¿dónde está esa luz? Y era una chorrada, era que había escondido una puta linterna en la luz, ¿no? Y bueno, y así, cambiando, bueno, yo cada día me sacaba 150 euros en monedas. Entonces, bueno, era mi trabajo. Y entonces, cuando ya la peté máximamente, fue cuando conocí a un tío que viajaba en patines de línea. Porque claro, hay que pensar que yo era artista callejero, no era ni escultor ni tal, era artista callejero. Entonces, ser artista callejero implica hablar con mucha gente, conocer mucha gente, y que realmente también se daba mi arte para que yo estuviese hablando con la gente, ¿no? Entonces conocí a un tío que viajaba con patines, y el tío hacía esculturas de arena, y el tío hacía un ángel, o sea, rollo, el ángel que tú lo veías por la espalda, no, ¿cómo era? No, el ángel tú lo veías, y el tío lo había puesto de tal manera, era un ángel pequeñito, pero la gente y el tío iba con 4 cosas para esculpir, iba con 4 cositas, iba con un cubo, una pala y chimpum, porque viajaba con patines de línea. Entonces el rollo era que el tío hacía un ángel que meaba, y le dije, tío, ¿cómo coño metes agua ahí para que salga agua? ¿Cómo? Y me dice, tío, es que es muy fácil, tío. Te estás todo el puto día haciendo la montaña, haces la montaña, ¿ok? Y tienes 2 cubos, ¿ok? Uno, el de arriba, ¿vale? Pillas un tubo de manguera, lo bajas, lo chupas de abajo, y por la misma presión, la caída, te empieza a salir agua, ¿sí? Y entonces, joder, y a partir de ahí hice una cosa que yo estoy realmente orgulloso, hice la fuente de los deseos, ¿no? Y la gente venía y sacaba pero de verdad, paradas de dinero. La gente venía y puse un cartel, la fuente de los deseos. Y la gente tiraba monedas y pedía un deseo, ¿no? Claro, aquí realmente el propósito, yo al cabo del tiempo acabé viendo que el propósito era, hostia, se puede vivir haciendo escultura, ¿no? Como me rompió las creencias, ¿no? Me lo rompió de arriba abajo. Es más, estuve con ese dinero pues viviendo un tiempo en Sevilla, siguiendo así la estela del hipismo, y estuve 1 año y medio viviendo en Sevilla. Entonces, a partir de eso, como que el propósito no era vivir de buenas a primeras,
Pero eso me enseñó que el propósito de ese viaje era eso, y en confiar en mí, ¿no? Y básicamente una de las cosas de la juventud y donde entré yo en la escultura era, bueno, el propósito era confiar en mí y que lo podía hacer, ¿no? Y lo podía lograr. Bueno, pues el video podcast de hoy se acabó. Y nada, si has caído aquí, pues soy Nahuel Forchini, soy escultor y nada,